Saludos a todos y gracias por conectarse a esta nueva edición especial de Empresarios Latinos TV. Recuerden que la Cámara de Empresarios Latinos de Houston trabaja incansablemente para informar, educar y conectarlos. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre un tema de inmigración que afecta a muchas familias latinas en Estados Unidos. Hoy me acompaña la abogada Mayra Martínez. Mayra es la fundadora de su empresa MTC Law Group. Es una empresa que se ha dedicado a la defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Además de ello, Mayra puede atender los 50 estados de este país. Así que si usted está conectado y nos está mirando desde cualquier estado, aprovechen la oportunidad y nos escribe sus preguntas en los comentarios que Mayra gustosamente les va a estar respondiendo. Mayra tiene una gran trayectoria en todos los trámites como TPS, asilo, peticiones familiares, ajustes, defensa en corte y muchísimo más. Estuve revisando tu background y está muy bueno, de verdad, Mayra, y muy agradecida por estar con nosotros hoy en Empresarios Latinos TV en un momento tan crucial para los latinos donde han habido muchos cambios migratorios y además de ello con la nueva puesta en marcha que ahora se firmó en el mes de julio de la ley One Big Beautiful Bill o también llamada OBBB, y Mayra también hoy nos va a comentar sobre eso. Bienvenida, Mayra, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Placer. ¿Nos puedes contar un poco cómo han sido esos últimos cambios migratorios y cómo se está afectando a la comunidad latina? Bueno, tenemos un memorándum que salió hace una semana, un poquito más de una semana, donde se habla de algunas prioridades que tiene esta administración. Entre ellas es enfocarse en revisar aquellas ciudades santuarios, revisar, obviamente, se quiere evitar proteger a estos inmigrantes y se está buscando revisar todas esas políticas locales, estatales y municipales que van en contra de pues todas estas redadas y todo esto que estamos viendo, y se están enfocando en revisarlas para poder tomar acciones contra de ellas. ¿Y cuáles son más esas ciudades santuarios para que nuestra colectividad o nuestra audiencia esté pendiente? Bueno, sabemos muy bien que California es una ciudad, que ha sido muy fuerte también el tema de la redadez. En la protección con los inmigrantes y muchas protestas en contra de todas estas redadas. Chicago es otra, Nueva York es otra. Todos los estados que son estados azules se pueden considerar obviamente estados que son protectores de los inmigrantes o que tienen ciertas leyes que protegen y que amparan a los inmigrantes y que no quieren cooperar con ICE. De alguna manera no quieren cooperar con ICE en este tipo de redadas, si no es dirigido a una persona que en realidad está cometiendo un crimen, porque ser indocumentado no significa ser un criminal. Ser indocumentado es una ley civil, es una ofensa civil, entonces haber ingresado. Exactamente, entonces estos estados pues sí están ayudando a ICE, pero para arrestar a aquellas personas que están sin documentos, pero además están cometiendo crímenes, estamos hablando homicidios, robos, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo calmar un poco ese temor que tiene la colectividad? Porque de repente, pues a mí recientemente me pasó, yo no soy indocumentada, pero me preocupa que si yo viví esa experiencia, me pasó que había, como llegué a un lugar y dijeron, no, está el ICE aquí, acá, entonces, o sea, ¿cómo saber esa persona que realmente puede estar en un lugar y que también puede estar la seguridad del país, el DHS o el ICE, y no sentirse que está como en ese momento amenazado o que le pueden pedir, y aun cuando él no cumpla el perfil, entre comillas, de que está, digamos lo que acabas de decir ahorita, que tiene delitos o no tiene una orden de deportación, una persona normal que haya ingresado por frontera y que no tenga documentos de estatus legal, ¿también puede ser deportado en ese momento o detenido? Dependiendo, porque hubo un cambio muy significativo al inicio de la administración, que son las llamadas deportaciones express o deportaciones expeditas. Esas deportaciones expeditas significa que siempre se ha manejado que la persona que ha ingresado a Estados Unidos por frontera sin autorización y tiene menos de 14 días en el país,
y lo atrapan dentro de un rango de 100 millas de frontera hacia adentro. Entonces tenemos que tener dos factores, que recién llega, menos de 14 días, y que está dentro de 100 millas, cerca de cualquier frontera marítima o terrestre. Ahí obviamente esa persona recién llegó y no ha acumulado ni ha obtenido ningún tipo de derechos en este país. Derechos en cuanto a que aparezca enfrente de un juez antes de removerlo, a ese tipo de tener un proceso legal, ¿no? Antes de que lo saquen, porque recién llegó. Pero esta manera de operar se cambió con esta administración y lo ampliaron. Las 100 millas se amplió a todo el país. Y los 14 días se amplió a 2 años. Entonces ahora cualquier persona que recién llegó, que no puede mostrar que tiene más de 2 años en el país y que lo arrestan en cualquier parte del país, puede ser removido expeditamente. Entonces ahí muchas de las personas que llegaron con paroles o que han entrado con el programa de CBP One son aquellas personas que están en riesgo para que se aplique esa salida rápida o deportación expedita, que en realidad es: te tomo, no tienes más de 2 años aquí, te saco, no te doy el derecho a pasar por un proceso legal, por un juez, para que puedas defender tu caso. Entonces en sí a ellos es a los que les afecta, y también es por eso que hemos visto estas detenciones en las cortes. Porque al momento de que ellos se presentan a su corte, a su audiencia, y como tienen menos de 2 años en el país, entonces hay una estrategia que están realizando. ICE está desestimando los casos, es decir, te quito los cargos, y al quitarte los cargos tú quedas desprotegido de alguna manera, porque ya no estás amparado por un proceso en la corte. Mientras tengas un proceso con inmigración o un proceso en la corte, tú de alguna manera estás amparado hasta que no tienes un estatus, pero estás amparado hasta que no tomen una decisión de ese caso. O sea, puedes seguir aquí hasta que tomen decisión de ese caso, pero al no haber cargos, ya no hay un proceso en corte. Entonces quedamos desamparados, y ahí es donde nos está tomando de las cortes y nos está aplicando esta deportación expedita. Tocaste un tema muy importante: atención a las personas que ingresaron al país a través de CBP One y los que entraron por el paro humanitario, que tenían una estadía, digamos, entre comillas, legal, con una I-94 emitida por 2 años, y los CBP One dependiendo de cuánto les diera. Por lo que me estás diciendo que hacen las detenciones en la corte, es decir, que está más sujeto a una deportación expedita el que se presenta ante la corte que esté bajo estos dos programas de paro humanitario y que haya entrado por CBP One. Si tienen 2 años en el país, obviamente sí. Wow. Pero nunca se va a recomendar no asistir a las cortes, ¿no? Es una obligación que tienen que presentar. Sí, de hecho con la nueva ley hay multas ahora para las personas que no están. Ahora que estás comentando eso, Mayra, de que no deben dejar de presentar o no deben dejar de asistir a sus presentaciones en corte para no tener una deportación voluntaria, no, ¿cómo se llama esa deportación cuando no asiste? Una deportación en ausencia, es la palabra correcta. Entonces, ¿cómo se hace? He leído mucho, tú sabes que en las redes sale mucha información y hay muchas personas que también lo preguntan, que están haciendo. Ha sido una práctica, la gente no se presenta en corte, ya se cambian de dirección y nadie sabe de ellos, ¿verdad? Pero esa orden de deportación sigue va a existir y va a estar en sistema, obviamente. Sí, claro, sigue pendiente. Y también estoy viendo que está muy de moda, que están entonces cambiando las cortes. Cuando tienen la cita en corte, entonces no sé qué es lo que están haciendo, que no te la están haciendo presencial, sino de manera online. También he estado viendo mucha información sobre eso. Bueno, los abogados estamos tratando de cambiar o de solicitar las audiencias en línea, porque eso evitaría un poco estresar al cliente. Si no es necesario, no estar pues en un lugar donde a lo mejor van a estar viendo que otras personas son arrestadas. Sí, y el estrés a nivel emocional va a estar muy alto. El temor de que podría ser tu cliente al que le apliquen, pues también es. O sea que eso es completamente válido y viable, pues esa opción de cambiarla de presencial a online. Es opcional, pero le tienes que justificar al juez las razones. Y tiene que ser una razón válida, es decir, mi cliente ahorita no puede asistir por razones de salud o porque está muy lejos. Muchas veces las personas están en otro estado.
y su corte está, vamos a decir, ellos viven en Houston y la corte es en Nueva York porque deciden mantener su caso en Nueva York. ¿Y cuánto tiempo tiene que contactarse una persona para que tú le puedas hacer ese trámite de presencial online? ¿De cuánto tiempo requiere para ese procedimiento? Bueno, algo que tienen que tomar en cuenta las personas es que una vez que un abogado toma un caso en corte, tú te quedas ahí por vida. A menos que el juez considere que no eres apto para seguir tomando el caso o a menos que tu cliente te remueva de tu caso de corte. Entonces, yo soy muy cuidadosa al tomar caso en corte porque de hecho, si un cliente te deja de pagar, tienes la obligación de aparecer en corte, independientemente de que tu cliente no te haya pagado. Entonces, es una responsabilidad ética, pero además es un contrato prácticamente durante todo el proceso, independientemente de que tengas o no tengas relación con el cliente, porque a veces los clientes se desaparecen, ya no sabes de ellos. Entonces, no es que para casos de corte o procedimientos de corte, no es que voy a contratar a un abogado para que me haga esta moción y ya, no. Es que asuma el caso. No, se asume el caso, la representación completa, no es que me va a estar trabajando por pedazos. Claro. Sí, claro, debemos ser también responsables de que al momento de adquirir un compromiso a través de un contrato con una oficina de abogados, pues saber cumplirlo, porque hay personas que de repente contratan a un abogado, el abogado presenta el asilo o el trámite en ese momento y ya después creen que ya tienen como que todo garantizado y pues ya no aparecen más, no siguen pagando más y resulta que el caso va a ir, a lo mejor necesitan actualizaciones y todo eso. Claro, de hecho en la forma de que se presenta en corte para representar a un cliente, ahí mismo te menciona, tienes que seleccionar si vas a representarlo solamente para una audiencia de fianza exclusivamente, es decir, lo vas a sacar del centro de detención, o si lo vas a representar solamente para su caso de corte, o si lo vas a representar para ambos. Es decir, la persona está detenida, lo sacas con una audiencia de fianza, pero después llevas todo el caso. Entonces, lo que sí aconsejo es que una vez que contraten a un abogado tengan una buena comunicación con él y que les expliquen bien qué tipo de contrato están firmando con ellos. Hasta dónde abarca la representación, la representación que le están otorgando. ¿Y qué deben hacer quienes tienen procesos pendientes o han recibido una carta de UCIS o de la Corte? Ha estado pasando que las personas cuando ingresaron por frontera, independientemente de CBP-1 o como lo hayan ingresado y hayas tenido luego un MTA, esas personas cuando no aparecen en la Corte someten su caso ante la jurisdicción de UCIS. Pero cuando ya UCIS lo remite a la Corte, ¿qué acciones debe tomar esa persona? No, cada caso es distinto, obvio, claro. Entonces, muchas veces las personas entran por frontera y se les asigna un día de corte. Y como tenemos más de 3 millones de casos pendientes. Cifras importantes. Hay muy pocos jueces. Muchas veces se cambian las audiencias porque hay prioridades. Hay otros casos que son más prioridad que otros. Si la persona es bajo perfil, lo único que tiene es que entró sin documentos, pero no hay ningún crimen involucrado o algo más que se tiene que resolver, pues obviamente lo van a poner abajo en la lista de prioridades muy bajas y van a estar escuchando aquellos casos que a lo mejor tienen más prioridad, porque a lo mejor esa persona se le acusa no nada más de haber entrado ilegal, sino también tiene algún otro tipo de ofensa o crimen que está pendiente, ¿verdad? Y que se tiene que revisar con más prioridad para poderlo sacar del país, o aquellos casos que tienen mucho tiempo en corte y que también requieren prioridad. Entonces hay muchos factores y dependiendo del tipo de caso, algunas veces entran por frontera, su caso se está retrasando y no pueden aparecer enfrente del juez. Exacto. Y cuando se está pidiendo asilo, de hecho hay un reloj que se le llama el reloj del asilo para aquellas personas que están solicitando asilo, y ese reloj determina cuándo puedes tú obtener un permiso de trabajo. Entonces todo el mundo está deseoso de ir a ver al juez, porque el día que ves al juez se activa ese reloj y empieza el conteo. Y si tu cita se está postergando y no vas a ver al juez dentro de 3 años, se acorta la posibilidad. No vas a poder obtener un permiso de trabajo. Entonces, en esos casos muchas personas optan por someter
lo que es el asilo, ya sea en ventanilla, en la corte, o muchas veces lo envían a inmigración para que empiece a correr ese reloj. Entonces, cada caso es diferente y pues se requieren diferentes estrategias, ¿no? Sí, Entonces, sí, no sí, hay claro. como una regla Es general para todo que el mundo. es importante siempre el acompañamiento de un abogado, porque también hay personas que de repente en la primera audiencia que van a tener entre el juez y el fiscal, vienen y se presentan sin abogado, y eso es una causal también para que te paralicen el reloj del asilo. Entonces vas haciendo cada día más cosas que te va dejando menos posibilidades de obtener un permiso de trabajo, porque para los que ingresan por frontera el reloj del asilo tiene que llegar a 180 días y para los que ingresan por el aeropuerto 150 días. Entonces, sí, también hay una categoría que les asignan al entrar por frontera a las personas. A veces se les asigna como una calidad se le llama arriving alien. Entonces, cuando tienes ese tipo de categoría, la jurisdicción sobre ti está con inmigración, con USCIS. Entonces, la corte no tiene, como que la corte no es dueño de tu caso, ¿no? De ti, de revisar tu caso, independientemente de que tengas corte. Entonces, cuando eso sucede, la persona podría ajustar estatus o aplicar para algún beneficio directamente con inmigración, con USCIS. Muchas veces es a la inversa, las personas también tienen su corte, pero aplican con inmigración, pero no tienen esa categoría de arriving alien. Entonces, me tocó recientemente con un cliente que llegaron conmigo y nosotros hicimos todo el proceso de ajuste. Llegamos a la entrevista y el oficial dijo, no te puedo tomar una decisión a tu caso porque yo no tengo jurisdicción sobre tu caso. Tienes que regresar a la corte y solicitarle a la corte que cierre tu procedimiento y después regresas conmigo y yo puedo tomar una decisión. Entonces, son technicalidades legales que muchas veces las personas no conocen. Y por eso también es muy importante que vayan con un abogado porque todos los casos siempre van a ser diferentes. Entonces, como en el ejemplo pues esta persona invirtió dinero y tiempo en un proceso que mejor debió haberlo realizado directamente con la corte, desde un principio. Con la corte, en lugar de haberlo hecho con inmigración. Entonces, ahí ya tenemos a alguien que pudo haber ya obtenido su residencia directamente en corte, pero ya perdió tiempo y ahora hay que esperar a que el juez los vea. Bueno, ya que estamos conociendo toda la experiencia que tiene el abogado Mayra Martínez, de verdad, en cualquier momento vamos a colocar toda su información para que usted que nos está escuchando y tenga un trámite pendiente o un trámite en proceso, pues la contacte a ella para que le pueda dar toda la asistencia. Vamos a ir a un corte comercial. Aproveche, comparta nuestro link con otras personas, escriba sus preguntas en los comentarios. Es una gran oportunidad de hacerle la pregunta al abogado Mayra de cualquier duda que usted tenga sobre su trámite migratorio. No se desconecte, que estamos con ustedes de vuelta. Listo. Gracias. ¿Cuál es el wifi aquí? El de la cámara usualmente agarra. Voy contigo, Mari, esta vez. En 5, 4, 3, 2, 1. Y continuamos en Empresarios Latinos TV. Recuerden, para los que se están conectando, nos acompaña hoy el abogado Mayra Martínez, especialista en inmigración y con una amplia experiencia en todo lo que es trámite migratorio. Mayra, vamos a hablar un poco sobre el proceso de desnaturalización que también está ahora pendiente. Sí, esa es otra de las prioridades que obviamente que se listó en este memorándum que nos acaban obviamente de enviar. Bueno, y el proceso de desnaturalización, eso significa, es un proceso donde el gobierno puede revocar tu ciudadanía, y esto puede ser por varias razones, porque obtuviste la ciudadanía o tu residencia de manera fraudulenta, porque no cumpliste con los requisitos para obtener tu residencia y obviamente posteriormente la ciudadanía. Más que todo es por fraudes, también porque lo hacen por seguridad nacional, porque obviamente cuidar la seguridad nacional cuando el gobierno considera que pueda estar en riesgo. También
Pues como para cuidar el proceso, ¿no? Cuidar que el proceso no sea abusado, muchas veces también es eso. Pero un ejemplo que te puedo dar es muchas veces las personas los piden un padre o una madre residente, ¿no? Y cuando somos residentes podemos pedir a nuestros hijos menores de edad o mayores de 21 años, siempre y cuando sean solteros. Muchas veces estos procesos son muy, muy largos, pasan años, 10, 15 años, y resulta que pues el hijo o la hija se casan, pero nunca dan información a inmigración para poder cerrar el caso. En realidad ya tu caso ya no existe, ya se tiene que cerrar porque ya no cumples con ese requisito de ser soltero o soltera. Muchas veces no lo informan y resulta que reciben su residencia por omisión O sea, por que error. o sea que si un padre solicita a su hijo siendo mayor de edad, mayor de 21 años, soltero, y en el transcurso de esa petición que está revisión, el hijo o la hija se casa, deben notificar a UCI para cerrar si va a ser ajuste de estatus por matrimonio, ¿no? ¿O no? No, no es ajuste de estatus por matrimonio. El proceso es una petición para tu hijo para que obtenga una residencia. Pero como ya no se cumple el requisito de ser soltero, ya esa petición pues se tiene que cerrar. Pero obviamente el gobierno no va a saber que nos casamos. O sea, tampoco tenemos un sistema unificado en este país. Interconectado para que el gobierno o para que inmigración se dé cuenta de todos los pasos que tú tomas. Si te casas, si te divorcias, si tienes hijos, o sea, es imposible. Entonces, al momento de que tú te estás casando y ya no cumples con ese requisito, pues tú deberías de informar a inmigración. Mira, yo me casé, tengo que cerrar este caso porque ya no cumplo con el requisito. Pero muchas veces no se hace y resulta que reciben su residencia erróneamente, ¿no? Pero para el gobierno no es por error. Para el gobierno se considera que es por una omisión por parte tuya, lo cual es equivalente también a un fraude. Entonces, al suceder esto, dices, bueno, ya tengo mi residencia, muy bien. Pero después si quieren aplicar para la ciudadanía, obviamente en el proceso de ciudadanía tienen que revisar que al momento de obtener tu residencia se cumplió con todos los requisitos. Entonces, a veces es mejor, me ha tocado decirle al cliente, es mejor que te quedes como residente, porque si aplicas para la ciudadanía, obviamente al momento de revisar van a ver que no obtuviste tu residencia de una buena forma, cumpliendo con los requisitos, y lo que va a suceder es que van a negar tu ciudadanía, van a revocar tu residencia, de no tener residencia y estatus ya, te van a referir a una corte para que te remuevan del país. Entonces es como un efecto dominó, ¿no? Que va hacia atrás. Entonces, en este caso, pues sí se recomienda a las personas que obtuvieron la residencia o han obtenido la ciudadanía con algún tipo de procedimiento. De procedimiento es un poco turco, turbio. ¿verdad? Pues son los que deberían de preocuparse, ¿no? Si usted obtuvo su residencia cumpliendo con todos los requisitos y después obtuvo su ciudadanía sin ninguna omisión o fraude, etcétera, debería de estar tranquilo, no es algo que te tenga que preocupar. Pero les doy un ejemplo, quiénes serían las personas que estarían como en prioridad para el gobierno de revocar lo que es la ciudadanía y iniciar un proceso de desnaturalización. Pues serían aquellas personas que representan un riesgo a la seguridad del país, terrorismo, espionaje, exportaciones ilegales, las que han cometido crímenes de guerra, tortura, violaciones a los derechos humanos, las que han participado o pertenecido a pandillas, crimen organizado, narcotráfico, las que cometieron delitos graves que no declararon al naturalizarse. Les pongo un ejemplo, a lo mejor yo soy residente de los Estados Unidos y vendo narcóticos. Estoy involucrado en alguna cuestión de crimen organizado. Y obviamente todo bajo perfil, nadie se da cuenta, perfecto. Aplico para la ciudadanía y me convierto en ciudadano. Pero con el tiempo, esta investigación a lo mejor refleja
que yo estoy cometiendo este tipo de delitos, siento, ay, bueno, ya saben de mí, pero ya soy ciudadano, no me pueden deportar. Bueno, pero la investigación refleja también que tus actividades criminales iniciaron antes de hacerte ciudadano. Entonces ahí podría ser un ejemplo donde sí nos podrían quitar nuestra ciudadanía, ¿verdad? Porque cometimos esos actos antes de convertirnos en ciudadanos. Si esos actos los cometemos después de ya tener nuestro certificado de naturalización, obviamente no tenemos que preocuparnos por que nos puedan revocar la ciudadanía. Nos tendríamos que preocupar por estar un tiempo en la cárcel, ¿no? Pero no que nos vayan a revocar la ciudadanía y a sacar del país. Otras de las personas que también son prioridad para una desnaturalización serían las que están involucradas en tráfico de personas, delitos sexuales o violencia, las que han realizado fraude financiero a gran escala, fraudes con Medicare, Medicaid, las que obtuvieron ciudadanía mediante corrupción, mentiras, engaños, de lo que hablábamos, y las que han cometido otros delitos, siempre y cuando, que este es es muy extenso y muy general, siempre y cuando haya pruebas suficientes para inculparte. Entonces ahí cualquier persona que ha cometido algún delito o alguna falta que se considera pues no moral, pues entonces tendría ser un poco de preocupación, ¿no? Que fíjense que el abogado Mayra está comentándonos cosas demasiado importantes, de los cuales si usted es residente legal permanente y ya cumple el periodo para lo que es la aplicación de la ciudadanía, es importante contacten al abogado Mayra para que ella pueda revisar su caso, y lo más importante también en este país es siempre actuar de buena fe. Siempre decir la verdad. Aquí a veces las personas creen que porque no dicen algo no lo van a descubrir nunca lo van a saber. Al final de cuentas, siempre, como creo que dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto, eso también aplica sobre eso. Hablando un poco, porque también la desnaturalización es una prioridad para la administración de ahora, pero queremos en este tiempo abordar un poquito de cada uno de los temas. Sí, algo importante que mencionar es que siempre hay que recordar que en este país, al momento que nos dan una residencia o una ciudadanía, el gobierno siempre busca que nosotros seamos personas de buen carácter moral, ciudadanos que vamos a aportar a este país y que obviamente vamos a respetar las leyes de este país. Sí, exacto. Es que cuando ya se ingresa a otro país adquirimos deberes y derechos y tenemos que cumplirlos tal cual como lo indican las normas y los procedimientos y el marco legal del mismo. Hablemos un poquito de DACA. Las personas que están bajo este programa. Bueno, los chicos de DACA, que ya no son tan chicos, son papás, yo creo. La Suprema Corte ya determinó que es un programa ilegal. Obviamente no tenemos bien definido qué repercusión va a tener esta decisión. Todavía no se sabe si se les va a seguir protegiendo, es decir, protegiendo de ser removidos del país, y también si se les van a seguir extendiendo sus permisos de trabajo. Por ahorita creo que esta administración, sus prioridades han sido otras, pero en algún momento van a llegar con los de DACA, lamentablemente, porque está en la lista. Sí, es una estrategia. Sí, exactamente. Ahorita hay otras personas que son prioridad, pero en algún momento tienen que decidir si completamente se termina el programa, porque pues ya se determinó que es ilegal. Aquí hay que ver también cómo es que se va a manejar. Si Texas, que es uno de los que sometieron la demanda, si se les va a tratar diferente al resto del país. Entonces son todavía cuestiones que están en litigio y que todavía no sabemos cómo se van a determinar. Lo que sí se les aconseja a todos los de DACA es que busquen asesoría, si pueden obtener algún cambio de estatus, si pueden ser patrocinados tal vez por algún empleador. Buscar otro acceso, otra vía de legalizarse, de regularizarse. Y algo muy importante para los de DACA es que cuando los niños son traídos a Estados Unidos, obviamente
la ley no los castiga y no les puede imponer un castigo ni una penalidad, porque ellos no tuvieron... Sí, esa no fue una decisión, no tenían capacidad mental para Es- tomar esa decisión. tenían una capacidad para tomar la decisión ni de cruzar el río, ni de entrar legales claro. y después quedarse. Ujú. Esas fueron decisiones que tomaron otras personas Ujú. por ellos. Okay. Sin embargo, en la misma ley nos dice que una vez que tienen 18 años ya se les consideran adultos capaces de decidir Okay. si desean continuar en este país o si quieren regresarse a su país, porque ya tienen la capacidad Sí. suficiente para entender su situación legal y jurídica en este país. Entonces, los castigos o la presencia ilegal no inicia hasta que ellos cumplan 18 años. 18 años y 6 meses, porque Okay. la ley dice si tú tienes 180 días en este país sin ningún estatus, vas a tener un castigo de 3 años. Sí. O si tienes un año o más de un año sin Sí, hasta estatus el o de- sin hasta permiso, el vas de a tener 10 10 años un Ajá. castigo. Entonces, si aquellas personas que obtuvieron su DACA antes de cumplir 18 años y 180 días, así sea, 18 años y su DACA fue aprobado en el día 179, ustedes no están acumulando presencia ilegal porque el DACA lo que hace es que para ese reloj de presencia ilegal. Muy Entonces, importante. si ustedes están en esa situación, pues hay que ver qué pueden hacer. Si están casados con un ciudadano americano, pues si entraron sin documentos y obtuvieron el DACA antes de los 18 180 días, pues van a tener que solicitar la petición familiar, van a tener que salir del país porque entraron sin documentos. Regla general, hay que salir del país para nuestra cita de residencia. Pero la buena noticia es que si tu DACA paró esa... En el 179 días. si para tu estadía sin autorización, pues no tienes ningún perdón que procesar. Exacto. Es un proceso menos. Claro, que tienes una que carga hacer, emocional una menos carga también, menos, sí. Y simplemente es de salir a tu cita y mostrar que obviamente obtuviste esa protección antes de los 18 años con 180 días. O si por ahí algún empleador te quiere patrocinar y ayudar, bueno, ver opciones, estrategias, y a lo mejor podría hacer lo mismo. Como no has acumulado presencia ilegal, podrías salir a tu cita para el consulado en tu país de origen para obtener tu residencia a través de empleo, tal vez, ¿no? Oh, buenísimo. Otro tema también importante que ha traído mucha carga emocional para muchos latinos ha sido el tema del TPS. Ya hay países como Nicaragua, Honduras, Haití que ya definitivamente dijeron que ya no, pero Venezuela todavía sigue con el tema del TPS 2021 o 2023, que de hecho en julio se tenía que ya decir para el 2023 que se vence septiembre realmente si va a ser renovado, si se va a eliminar, y pues un nivel de estrés que genera a cada una de las personas que están bajo ese, digamos, entre comillas, estatus de protección temporal. ¿Qué podemos decirle a nuestra colectividad sobre el tema TPS Venezuela? El TPS sigue ahí en litigio y yo considero que le va a suceder tanto a este TPS si los otros países con TPS también inician algún tipo de demanda. Lo que va a suceder con todas estas demandas es lo mismo que ha sucedido con DACA, que siguen en el limbo. Porque hay que acordarse que DACA lo primero que hizo la administración actual en su primera administración hace tiempo, que son más de 8 años, fue lo primero que hicieron, cancelar el DACA, el programa de DACA. Y de ahí hasta ahorita, que ya vamos que 8 años, continúa el litigio. Entonces, muy probablemente va a suceder lo mismo con todos estos TPS, que hasta que no haya alguna reforma, hasta que no se cure de raíz toda esta crisis que tenemos, porque lamentablemente es lo que tenemos, una crisis migratoria, pero que tiene que ser pues desde raíz, ¿verdad?, solucionada. No vamos a poder ver ningún tipo de buen panorama para nadie. Sí. Y para esas personas que, por ejemplo, tuvieron una deportación en ausencia porque no se presentaron ante la corte, pero tuvieron la opción de aplicar a un TPS, y pues no tienes ni asilo, no tienes nada, solamente ese TPS que está todavía en litigio, ¿de alguna manera pudiéramos decir que está protegida?
Mientras esté ese litigio entre la corte y... litigio, y mientras no seas detenido por una infracción de tráfico o alguna cuestión que se ponga otra vez bajo la lupa de la precaución la siempre va a policía, ser lo más recomendable. Exactamente. Perfil bajo siempre, cuidarse de no manejar y tomar, de no andar a alta velocidad, de no juntarse o estar con gente que por lo regular trae problemas en la policía. Sí, es que de hecho también dicen que si te detienen y vas como en alto porcentaje de alcohol, también ya eso sería como un causal de quitarte, quizás desnaturalizarte o te pudiera afectar, ¿no? He leído muchas noticias sobre eso. Bueno, no necesariamente, dependiendo, dependiendo de la infracción. Dependiendo de tu estado de alcoholismo y de lo que estás ocasionando. Si mataste a alguien o lastimaste a alguien gravemente, o sea, la verdad es que es muy general eso. Y el tema de los niños también, que hay una norma también que le quieren como quitar a los niños que han nacido aquí de padres inmigrantes. ¿Cómo ha quedado esa norma, esa decisión? Bueno, el litigio sigue todavía, sigue igual, hasta que no se decida por parte de la Suprema Corte de Justicia. Obviamente, todos los abogados lo que consideramos es que si queremos cambiar al menos esa enmienda, pues tiene que ser a través de Congreso y también de aprobación por la mayoría de los estados. O sea, no es algo que se puede cambiar, a menos que la Suprema Corte le dé otra interpretación a la enmienda. Pero para eso todavía hay que esperar, a que nos den una decisión, a que haya obviamente alegatos, etcétera. También hemos hablado, hablamos ya de los tipos de los asilos defensivos. Estas personas que ya ingresaron por el aeropuerto, que tuvieron presentaron su asilo afirmativo ante la jurisdicción de UCI entre los años 2016, 2017, 2018, que ahora mismo están siendo llamados a su entrevista ante el oficial. Hay algunos casos donde quedan como que la información te la envían luego y no la recibes o tienes que ir nuevamente por la respuesta, pero también hay casos que son remitidos a la corte. En este tipo de personas que están en esta situación o que van a ir a esa entrevista, también te pueden contactar para que tú pudieras asumir su caso. Sí, si quieren, porque ya es un caso de hace muchos años. Sí, si quieren que se les revise su caso de asilo porque siguen esperando su entrevista, se puede evaluar. Se puede evaluar un poco, se les puede preparar. Lo ideal y lo que siempre se recomienda es que preparen más evidencia para el día de la entrevista, porque las cosas han cambiado mucho desde el momento en que sometieron su asilo hasta el día que van a presentarse para su entrevista. Y si hay más información que ustedes puedan traer ese día de la entrevista para soportar más su asilo, para demostrarle al oficial, mira, esto es lo que sigue pasando y esto es lo que me va a pasar si tú no me apruebas y me proteges en este país. Si yo regreso a mi país, si yo pongo un pie en mi país, me va a suceder lo mismo que le ha pasado a estas personas, pero no es nada más decirlo, es demostrarlo con evidencia. Sí, es que definitivamente todo va a depender del país que vaya, sea la persona pues que va a ir a la defensa de su asilo. Son las circunstancias de cada caso, al final siempre tenemos que decir, se tiene que personalizar todo. Hay que revisar, de qué ciudad eres, buscaste, no puedes regresar a tu ciudad, pero ya buscaste. Te reubicaste, bueno, pero no puedo estar en otra parte porque también me encontraron y corro peligro. Sí, no es nada más de decirlo, es demostrarlo también. No tengo opción de quedarme en mi país, en ninguna parte de mi país. Mi única opción es estar aquí. Sí, es que lo importante de cada procedimiento es que se debe actualizar pues en función del contexto que vaya ocurriendo. Por lo menos si hablamos de Venezuela pudiera ser, las noticias, los informes, los nuevos marcos legales que se han aprobado en Venezuela, como la ley Simón Bolívar, como ya estando fuera de tu país, ni siquiera por las redes sociales tú puedes hacer un comentario, porque si vuelves a Venezuela, inmediatamente pudieras ser detenido. Pues entonces, en el caso de Venezuela pudiera como que decir, están esos causales allí, pero que tampoco es como darlo por sentado, que lo que existe allí no necesariamente, independientemente del país del cual usted sea y va a ir a una defensa de su asilo, es importante que de verdad contacten a un abogado y nosotros le vamos a decir dónde contactar al abogado Mayra Martínez. Mayra, cuéntanos un poco, ¿dónde te contactamos? Al 281-905-0018. ¿Atienden los 50 estados?
Sí, atendemos a cualquier persona dentro y fuera del país. Ok, no sé si tenemos tu información para que también la coloquemos en las redes, si tienes website, dónde contactarte. Sí, todas mis correo redes sociales electrónico. es mtzlogroup.com. Ok, mtzlogroup.com. Así que por allí pueden encontrar a Mayra en las redes sociales. Continuamos un tema muy apasionante. Sabemos que todos ustedes también están con una carga emocional y estresante por el tema migratorio, pero vamos a hacer una breve corte comercial y de vuelta vamos a estar con ustedes. Vamos a hablar ahora de la ley OBBB. Listo, estamos ya a 10 minutos. Y continuamos conversando con la abogada Mayra Martínez, un tema muy importante, demasiado amplio. Sé que muchos tienen preguntas, muchos quisieran escuchar muchas cosas o respuestas a muchas interrogantes que tienen, pero tenemos una hora de programa, así que vamos a darle el espacio que nos está quedando al final de este programa para que hablemos de la ley One Big Beautiful Bill o la OBBB y en resumida, como un resumen, Mayra, de cuáles son los cambios más importantes y la segunda etapa de este programa, pues le vamos a seguir contando sobre esta ley. Claro, algunos cambios importantes que serían relacionados a inmigración serían estas tarifas nuevas que existen para los casos de asilo. Siempre hemos sabido que para aplicar asilo no se cobra nada, pero ahora se va a empezar a cobrar un fee o una tarifa de $100. Se hablaba de 1,000, pero lo rebajaron a $100. Esto yo considero que va a ser beneficial para el programa de asilo, porque lamentablemente hay miles de personas que han aplicado que no cumplen con los requisitos básicos de un asilo y lo que hacen es que aquellas personas que en realidad tienen un caso de asilo aprobable, pues se van en ese mar de personas o peticiones y tienen menos oportunidad que sus casos sean escuchados en poco tiempo. Entonces ahora al estar cobrando, pues eso tal vez va a detener que tantas personas apliquen si es que no tienen y no cumplen con los requisitos de un asilo. También se van a cobrar $100 para mantenerlo cada año. O sea, si la persona somete el asilo hoy, paga $100, pero tiene una cuota de mantenimiento. Exactamente, que eso también va a ser bueno a largo plazo, porque aquellas personas que dicen, no, ya no quiero continuarlo, o no tengo ni pruebas, porque yo he visto, a mí me llegan clientes que me vienen a pedir segundas opiniones y yo veo los paquetes de asilo que envían y sinceramente no tienen ni pies ni cabezas. Entonces son casos súper que no están sólidos, que simplemente están ocupando un espacio y lamentablemente haciendo que todos estos oficiales y jueces pues vean con más lupa a los que en realidad tienen un caso sólido, porque ya sienten que bueno, todo está manipulado, que todo está creado y que la mayor parte de las personas no califican. Menos del 20% de los asilos se aprueba y eso ya te puede dar una idea. Dar una idea de que lamentablemente ese menos del 20% se está afectando por todo este 80% que está aplicando sin tener un buen caso de asilo. Tocaste un tema muy importante que es la solidez del caso, Eso es lo que está dando pie a lo que algunas personas están recibiendo de los intentos de revocación de asilo. ¿Pudiera como que el juez previamente hacer un intento o no? Bueno, de hecho estamos viendo que se están refiriendo casos de asilo directamente a la corte por parte de inmigración sin una entrevista. Entonces me imagino que los oficiales al revisar el caso dice, no hay manera de que yo apruebe este caso, así lo entreviste. Entonces no es un caso que no tiene ni pies ni cabezas. Y directo, ni siquiera hay entrevista, directamente lo refieren a la corte. Lo convierten en un asilo como defensivo. Defensivo, exactamente. Porque no van a estar invirtiéndole tiempo a un caso que a lo mejor pues no tiene ningún tipo de oportunidad de que se les apruebe. Claro, y es un tema porque entonces el juez, el fiscal, es la corte, o sea, es una cadena de recursos humanos que se utiliza en cada uno de los casos, pues. Y ahí se están afectando los que en realidad tienen los que en realidad lo puedan tener. Ahora, hablando otra vez de la ley, porque de verdad que hablar de estos temas es súper apasionante y muchas preguntas. ¿Qué
¿qué pasa con las personas? ¿Cuál va a ser el impacto de esta ley con las personas que ingresaron con parol humanitario? O ya sabemos que está eliminado ese programa, pero ¿cómo los va a impactar a ellos? O si estas personas ya algunas presentaron su caso de asilo, ¿existen posibilidades de que se les revoque ese asilo o no? Bueno, los procesos de asilo tienen que ser revisados. Si se enviaron a USCIS, tienen que ser revisados tal cual, el procedimiento. Si al entrevistarse a esta persona o si el oficial considera que no requiere una entrevista y lo quieren referir a la corte, pues entonces tiene que continuar el caso en corte. Es como una segunda oportunidad para la persona de presentar su caso. Es que volvemos a que la solidez del caso va a ser fundamental para cada una de las personas. Exactamente. Sí. Hay otras tarifas que también, por ejemplo, para los asilos por lo regular no se cobra el permiso de trabajo, ¿verdad? La primera vez que aplican, pero ahora ya se va a estar cobrando $520 para aplicar para un permiso de trabajo basado en asilo. Los TPS también y los DACAs van a tener que pagar $520. Es que uno de los impactos más fuertes de esta ley va a ser lo de la renovación de los permisos de trabajo, porque según lo que establece la ley se va a renovar cada 6 meses. Es decir, que si un núcleo familiar es de 4 personas, la persona tiene que tener casi $5,000 al año solo para, renovarlo en julio y volverlo a renovar cuando le corresponda, ¿no? Entonces es un impacto económico que también va a generar pues cierta incertidumbre y quizás a la persona va a decir, bueno, es preferible irme, pedir una deportación expedita o una deportación voluntaria. Pues habrá muchas maneras. Hablando de deportaciones voluntarias, ¿tú también haces ese trámite o eso lo puede hacer la persona sin estar acompañado de un abogado? Bueno, la salida voluntaria siempre se le puede solicitar al juez. Siempre se le puede solicitar al juez en una audiencia. Me encanta que con Mayra podemos tener todo. Mayra sabe de todos los procedimientos y de todos los trámites, así que de verdad contáctenla porque sé que les va a atender muy bien, siendo una fiel defensora de los derechos de los inmigrantes. Tenemos también las fianzas que se piensan imponer a las personas, por ejemplo, de 100 a 500 por entrada sin autorización. Es decir, las personas que ingresen al país sin autorización, se está pensando en cobrarles una fianza o una multa de 100 a 500 dólares por entrada ilegal. También aquellas personas que firman un convenio con el juez para salirse voluntariamente del país, porque en realidad es un convenio que firmas con el juez, donde tú le dices, me voy a salir voluntariamente. ¿Y en qué te beneficia? Que no tengas un récord de deportación, que eso te va a llevar a que te vas a tener como 5 años de castigo, ¿verdad? Que si te puede pedir alguien, pues no lo podrías hacer, tienes que esperar los 5 años después de la deportación. Entonces, muchas veces se recomienda la salida voluntaria porque no te va a quedar un récord de deportación, pero si tú no respetas ese acuerdo que firmaste con el juez, se va a convertir en una orden de deportación. Interesante. Y bueno, la fianza para cobrarles a aquellos que no respetan esa salida voluntaria o ese acuerdo con el juez de salirse voluntariamente son de $1,992 a $9,970. Es un umbral de 10,000 que se utilizan. Y aquellas personas que están que no han cumplido con una orden de remoción, es decir, procesan mi caso en corte, determina el juez que no me aprueba y me gira una orden de deportación y yo no salgo del país, entonces son 998 por día que nos quedemos al no respetar esta orden de remoción. Y sí, o sea que esos $900 que le van a aplicar, se lo van a multiplicar por cada día y por cada año que haya tenido aquí. O sea que estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de mucho dinero. Y en general, nada más súper rápido, unas cifras acerca de esta nueva ley. Ya te las paso. Cifras
millones. De millones, imagínense. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, sé que quedaron muchas dudas, pero lo que más le vamos a recomendar es que pueden tomar una cita con la abogado Mayra Martínez. Nuevamente le vamos a dejar en pantalla cuáles son sus contactos. Ya saben que en las redes sociales mtclabgroup.com, el correo electrónico también si lo podemos suministrar, Mayra. Sí, es claire@mtclawgroup.com. Igual en nuestro programa va a estar toda la información de ella. Mayra, te agradezco en nombre de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston que hayas estado con nosotros compartiendo información y que le hayas dado un poquito de paz o de tranquilidad a cada una de esas personas que están en un trámite migratorio, que no sabemos, que están como en el limbo. Ya hablamos de muchos temas, la desnaturalización, el TPS, muchos temas que están esperando la respuesta de una corte federal. Nosotros vamos a comentarles a ustedes cuáles van a ser nuestros próximos eventos, nuestras próximas actividades que tiene programada la Cámara de Empresarios Latinos de Houston. Recuerde que nosotros siempre